El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Libro de Juan, capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos, entre los cuales habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: le he glorificado y le glorificaré otra vez.
Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, para que el príncipe de este mundo sea echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando de entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no ve, ni sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas os habló y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Libro de Juan. Hermosas palabras del Eterno en cuanto a su seguimiento a Dios. Otra cosa bien rica que leía y mientras iba pasando es como el enemigo fue echado fuera de este mundo. Y aunque fue echado afuera, desafortunadamente hoy en día no se cree así. Se cree que tienen que estar lidiando con él. Otra vez las mismas cosas, los mismos tropiezos. Vamos a seguir trabajando para destruir el tropiezo de la desobediencia. Estamos trabajando con los ídolos del pueblo de Dios. ¿Cuáles son nuestros ídolos? Son en realidad hay demasiados. El pueblo de Dios ama muchas cosas en la tierra, hace muchas cosas que no tiene que hacer, y las que tiene que hacer no las hace. Para lo que no tiene que hacer no necesita ayuda, no pide ayuda, solito lo hace. Para lo que tiene que hacer, tiene que estar pidiendo ayuda para hacer las cosas que Dios en sí te ha mandado que hagas. Entonces, por causa de esa desobediencia, es que las cosas están como están hoy en día. Incluso, como estábamos hablando el domingo, toda cabeza enferma, todo corazón doliente, y su pueblo gobernado por mujeres y muchachos. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Algo tan sencillo como el obedecer al Padre, son las cosas que han estado hoy en día afectando al pueblo de Dios, y no se quiere hacer conforme a la voluntad del Señor, porque simplemente se considera que no se puede. Y por cuanto se cree que no se puede, pues no se hace. Déjame decirte algo, pueblo.
Obedecer, se puede obedecer al pie de la letra y de todo corazón. Se puede obedecer a Dios porque le amas con todas tus fuerzas, toda tu mente, toda tu alma. Se puede. No se está haciendo hoy en día por causa de las diferentes ideas, credos, doctrinas y la mala forma del evangelio moderno que tienen de enseñar que no se puede vivir sin pecado, aunque también al mismo tiempo dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contradiciéndose unos a los otros. Fíjate, te voy a leer un versículo en Deuteronomio, en el capítulo 12, versículo 8. Ese es un mandamiento. Ayer estuvimos hablando de los mandamientos y puedo ir y vamos a ir a medida que vaya yendo a través de la escritura. Te voy a ir apuntando los mandamientos. Ahora, si son mandamientos, pueblo, vas a tener que obedecerlos. Desafortunadamente, el pueblo cristiano hoy en día todo el tiempo se queja de la Iglesia Católica y que es una ramera y que es la Babilonia y que el Papa es el anticristo. Son gente que no sigue a Dios. No puedo decir que sí. No siguen a Dios porque son religiones carnales. Sin embargo, las religiones carnales como ella, la católica, agarró 10 mandamientos y se los establece como su catecismo. Y los cristianos que todo el tiempo están tirándole, adoptan esos 10 mandamientos también. En la Biblia no hay 10 mandamientos, pueblo. Hay un montón de mandamientos que Cristo te dio. Pero, siendo la católica una religión, y de ahí salieron muchas religiones, es más, los cristianos ahora ni siquiera están dispuestos a dejar el bautismo católico, y dicen que son cristianos. Pero bueno, ya hablaremos más de eso después. Hoy por hoy, fíjate, un mandamiento más. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 8. Está escrito: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Otra vez, te repito, entiéndelo, léelo, búscalo. Deuteronomio 12:8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. ¿Qué hacían? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora estamos hablando de los días antiguos, estamos hablando allá de Moisés, ¿sí? En los tiempos de el Señor. De eso estamos hablando, de cuando allá atrás le dio la ley de Moisés y después ya les había dado la ley, porque ya Éxodo ya había pasado. Sí, ahora estaban en Deuteronomio y le estaban recordando, aunque ya les habían dado la ley, ya les habían dado a obedecer los mandamientos. Un mandamiento surgió después: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. A ver, dime, pueblo, ¿ese mandamiento está siendo obedecido? ¿Qué hace ahora? En el cristianismo, cada quien hace lo que bien le parece. Cada quien cree lo que quiere creer. Cada quien acepta los versículos que quiere aceptar. Cada quien interpreta como quiere interpretar. Cada quien vive como quiere vivir. Y se justifica de lo que se quiera justificar. En estos días, el mandamiento que se dio en los días antiguos de que no se hiciera como a cada quien le parezca, eso es lo que se está haciendo ahora. Son mandamientos que Dios mismo dio. Y hoy en día, ¿de qué se excusan todos? En las religiones existentes y la cristiana y todos. Y contienden. Yo me pregunto, ¿por qué contiende el hombre para dejar el pecado? ¿Acaso es pecado decirle a un hombre que viva en santidad? ¿Es pecado decirle a un hombre que se aparte de lo malo, que viva perfecto en frente de Dios? Sin embargo, aunque se te predica que vivas perfecto y al 100% obediente, te enojas, te molestas, te enfadas, insultas, maldices, criticas, peleas, simplemente porque se te está pidiendo algo que Dios desde los días antiguos pidió: aparta tu pie del mal. ¿Sí? ¿Cuál es el mandamiento entonces? Lo que vamos a hablar hoy
es cómo el asuntito de la desobediencia ha afectado a que cada uno haga lo que quiere. Incluso las religiones existentes se establecieron sus cosas y hacen lo que ellos mismos establecieron. ¿Hacen lo que Dios dice? No. ¿Por qué? Un mandamiento con el cual la mayoría tiene problema. Te lo voy a leer. Y son mandamientos. Pero por causa de no obedecer los mandamientos, pues ahí vienen los problemotas. Mateo 5:28. Sed pues, 5:48, Mateo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ahora es mandamiento o qué? Claro que es mandamiento. Pero por ese famoso mandamiento me he echado montones de enemigos. Como si fuera yo quien lo hubiese escrito. No, yo también, el mandamiento me aplica a mí también. A vivir en perfección, día con día. ¿Sí? Y por el poder del Espíritu, eso es una delicia. Pero el problema aquí es que, como en aquellos días, los israelitas eran esclavos y no podían hacer lo que quisieran. Tenían que, en cierta manera, limitarse porque estaban esclavos de los egipcios. Una vez libertados de los egipcios, Moisés no era como un rey. Moisés era como alguien que Dios había puesto y que los que estaban ahí no tenían en realidad que obedecerle, sino querían. Era una obediencia voluntaria. Moisés no les puso cargas a obediencias, simplemente les dio los mandamientos y se les pidió que obedecieran y el pueblo tenía que obedecer de corazón. ¿Qué sucedió? Estamos hablando que la ley se dio, o los mandamientos se dieron primero en el libro de Éxodos. Ya estábamos en Deuteronomio. Ya estaban viviendo conforme su voluntad. Ya estaban haciendo lo que quisieran. Y el mandamiento fue: no haréis con todo lo que hacemos nosotros aquí, ahora, cada uno de lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da el Señor vuestro Dios. Es lo mismo ahora. Entonces, ¿cómo hoy en día se está viviendo conforme a cada quien le parece? Por ejemplo, Dios dice, te leí el mandamiento en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, yo sé que muchos se excusan, y te lo he predicado antes, pero se excusan con David, se excusan con Moisés, se excusan con las diferentes personas que pecaron, con Pedro. Pero Dios no te pidió la perfección de David, de Pedro, ni de nadie más. Él dijo, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ahí vienen todas las excusas. Sí, pueblo, Dios no te está pidiendo excusas. Dios te está diciendo que obedezcas, es todo. Las excusas que tú agarres, que tú saques, los versículos que tuerzas para no vivir en perfección, esa ya es tu culpa. Eso ya está dando un testimonio que tu corazón es malo, que tú no quieres obedecer, y cuando no quieres obedecer, pero sí quieres tener la apariencia de piedad y la hipocresía, entonces buscas versículos y ya con esos versículos te justificas para no cumplir el mandamiento. ¿Ves cómo funciona tu desobediencia? Entonces tú estás haciendo lo que quieres. Tú no estás haciendo lo que Dios te mandó, estás haciendo lo que tú quieres. Sí, hacer lo que Dios te mandó, y tú lees la escritura, por eso te la estoy leyendo. Ve y lee en Deuteronomio 8:12. Lo puedes mirar específicamente para que veas, o 12:8, perdón. Sí, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno hace lo que bien le parece. Eso es mandamiento a que no lo hicieras. Así que cada uno que esté haciendo lo que bien te parece es pecado, porque estás quebrantando un mandamiento. Tú dices, no, yo creo en Jesús. Jesús me libró. Jesús es justicia. Jesús es rectitud. Jesús es pureza. Jesús es verdad. ¿Sí? Entonces, tú no puedes decir que tienes a Jesús cuando estás yendo en contra de Él. No has leído que Él es la palabra.
Cuando tú vas en contra de la palabra, vas en contra de Él. Tu forma de torcer la palabra, ese es tu problema. ¿Por qué la palabra hoy en día está tan torcida? Porque hay montones de corazones que están buscando hacer su propia voluntad en lugar de la voluntad del Padre. En lugar de apegarse a lo que está escrito para que así se obedezca y se haga conforme a la voluntad del Señor. No, cada uno busca darle una interpretación a las cosas, en lugar de recibir los mandamientos literales por causa de las falsas llamadas ciencias terrenales que impiden que un hombre pueda agarrar un versículo literalmente. O no puedes agarrarlo literal porque tiene un significado espiritual. No, la Biblia nos la dejaron escrita en nuestro idioma en la tierra. Por lo tanto, si nos las dejaron escrita, Jesús dijo bien claro esto: si os hablo cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo entenderáis las espirituales? Eso significa entonces que las cosas que nos dejó escritas son cosas terrenales, literales, para obedecer así como están. Porque si con las cosas terrenales que nos habló cuesta difícil entender, ahora imagínate si nos hubiera hablado las espirituales, mucho menos nos iba a entender. Entonces, ahí se muestra que esos dos mandamientos están siendo quebrantados por diferentes razones. ¿Sí? Si cada uno se despojara a sí mismo, si cada uno se negara a sí mismo, otro mandamiento quebrantado. Dios dijo, negaos. Dios dijo, crucificad vuestro viejo hombre. ¿Sí? ¿Qué se hace? El problema aquí, pueblo, es que realmente tú no obedeces las instrucciones de Dios. Por ejemplo, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bórralo. Pero mi escritura lo tiene. Es mandamiento. Te guste o no, en lugar de buscar excusas para no caminar perfectamente, yo te aconsejo que empieces a buscar en la escritura cómo puedes cumplir tan grande mandamiento. Porque es lo que hacen, en lugar de buscar cómo cumplir tan grande mandamiento, empiezan a buscar cómo no cumplir tan grande mandamiento. Y eso es pura religiosidad. Si un hombre encuentra un mandamiento como este en la escritura y busca otros versículos en la escritura para no cumplir ese mismo mandamiento, eso está dando testimonio en realidad que no quiere obedecer, que está buscando excusas para no obedecer. Eso está diciendo conforme a Deuteronomio 12:8, que no quiere hacer la voluntad de Dios, sino que cada quien quiere hacer lo que le place. Y es por eso que hoy en día se está viviendo conforme a la voluntad de los hombres, no la voluntad de Dios. Otra cosa que Dios dijo: hablad todos una misma cosa. Fíjate, hablad todos una misma cosa. ¿Se está cumpliendo? No. Ahora, son mandamientos, pueblo. Quiero que entiendas que son cosas que están escritas y te guste o no te guste, las vas a tener que hacer. Si es que realmente quieres entrar al reino de los cielos. Si no, no vas a entrar. Ah, no, es que yo soy salvo por fe. Si tuvieras fe, obedecerías a Dios. Pero así como tu fe es falsa, también tu obediencia es falsa. ¿Sí? Hablad todos una misma cosa. ¿Qué tenemos hoy en día? Todo el cristianismo terrenal, en diferentes lenguas. ¿Qué se predica? No se predica la misma cosa. ¿Por qué crees que hay tanta contienda en el evangelio? Porque uno cree una cosa y otro cree otra cosa. ¿Qué acaso no todos supuestamente tienen el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios se va a andar contradiciendo contra sí mismo en diferentes cuerpos? El Espíritu de Dios en ti, el Espíritu de Dios en mí, y contradiciéndonos. Y va a decir, ¿cómo sabes que tú tienes la verdad? Fácil. Está muerto el pecado. Ya no pecas. El que peca no es de Dios. No puede ser usado por Dios a la plenitud. El que peca es un siervo. Una persona que nada más hace lo que le mandan, pero no tiene el corazón de Dios. Hoy en día, por eso muchos son llamados siervos y se llaman a sí mismos siervos. ¿Por qué? Porque no saben ni siquiera la voluntad de Dios. Lo único que saben hacer es lo que los mandan a hacer, y eso lo hacen mal. Siervos inútiles, Jesús dijo, porque hacemos lo que nos mandan. Pero hoy en día es más que siervos inútiles, porque ni siquiera lo que les mandan están haciendo. No se está haciendo eso, ni siquiera lo que el Señor te mandó se hace. Él te dijo, aparta tu pie del mal, y tú que dices, no puedo.
Él te dijo, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y tú qué dices? No hay nadie. No te estoy preguntando si hay alguien o no. Te estoy diciendo, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí, no te estoy preguntando si los demás hablan. Yo te estoy diciendo, habla lo que tu Padre habla. Te lo leí en el Evangelio de Juan. Te lo busco de nuevo si quieres. Para que veas. El que oye mis palabras y no las guarda, Juan 12:47, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Si ves, pueblo, ¿ves quién te va a juzgar? Jesús no. La palabra escrita, la palabra que salió de los labios del Maestro, esa es la que te va a juzgar. Esta misma, la que Él habló, sed perfectos como vuestro Padre, es la que te va a juzgar en el día postrero. En el día del juicio, ahí tú no vas a ser juzgado por tus creencias, tradiciones, opiniones, formas de interpretaciones, por tu religión a la cual te perteneces, que la más grande, que la más vieja, que la más antigua, que la más sana. No, aquí todos van a tener que obedecer, o si no, sus religiones son basura. Es lo que son. Porque no están obedeciendo, cada quien está haciendo la voluntad de cada uno, lo que a cada uno le place es lo que se está haciendo. La palabra de Dios te va a juzgar. ¿Cuál palabra? Sed perfecto como vuestro Padre. No hagas como cada quien le parece. Hablad cada uno la misma cosa. Aparta tu pie del mal. No presentéis vuestros cuerpos como instrumentos de pecado, sino presentadlos como instrumentos de justicia. Muchos mandamientos. Haced morir lo terrenal en vosotros. Buscad las cosas de arriba, donde está sentado Dios. Montones de mandamientos, instrucciones que Dios dio, sin embargo no se están haciendo. Están más concentrados en su religiosidad, en su apariencia, en sus actividades, en sus eventos, en todo este tipo de cosas, pero no están concentrados en vivir en obediencia. ¿Te van a servir de algo? Dios no te va a juzgar por tus eventos. Dios te va a juzgar por la palabra, o la palabra misma que salió de su boca. Por esa misma vas a ser juzgado, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Ves? Si los hombres dejaran de hablar por su propia cuenta, entonces, y dejaran que el Espíritu de Dios hablara por cada uno, hablaríamos todos una misma cosa. Pero no, porque los hombres hablan por su propia cuenta, hablan de sus aprendizajes, hablan de sus teologías, de sus escatologías, de sus ciencias, hablan de todas esas cosas que aprendieron, hablan del conocimiento de Dios, pero no conocen a Dios en el Espíritu y en verdad. Porque se está haciendo las cosas de manera equivocada. Predico del bautismo y el Señor manda bautizarlos en su nombre y no quieren bautizarse en su nombre. Y luego dicen que siguen a Jesús. Jesús para allá, Jesús para acá, Jesús para el otro lado, Jesús para el otro lado, y no quieren bautizarse en su nombre. ¿Es obediencia? No. Cada quien está haciendo lo que le place. ¿Por qué no quieren bautizarse en su nombre? Porque no creen que tienen que bautizarse en su nombre. Eso es obediencia. Eso es rebeldía pura. Estás rechazando su nombre y está escrito: los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú rechazas su nombre, no te quieres bautizar. Siguiendo el bautismo católico en lugar del bautismo bíblico. La iglesia católica toda carnal, sin el Espíritu de Dios, y tu pueblo. Es una pena, la neta, que te la tragues y todo, y también tú carnal practicando todavía el mismo bautizo, y luego dices todavía que estás siguiendo a Dios. Muestra con tu obediencia que sigues a Dios, muestra que crees en su nombre, bautizándote en su nombre, porque el nombre que está sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Yahshua, en cualquier idioma que creas, Jesús. Pero el asunto es que tienes que bautizarte en su nombre, pero no quieres. ¿Por qué? No, es que yo ya me bautizaron. Como quiera, el nombre del Padre, el Hijo es el mismo. Es el mismo. No se trata de si es el mismo. Se trata de que Él dijo: bautícense en su nombre. Y si tú te dices: no, pues es lo mismo, no pasa nada. No, sí pasa. Porque no te estás bautizando en su nombre. O sea, son ejemplos de las rebeldías, de que cada uno hace lo que bien le place. Dios dijo: aparta tu pie del mal. ¿Tú qué dices? Ay, Señor, está bien difícil.
Dios dijo, haced tu oído estar atento a mi palabra. Y tú que dices, háblame, Señor, y no escucho tu voz. ¿Cómo vas a escuchar con los oídos tapados de inmundicia, llenos de iniquidad, escuchando inmoralidad sexual, bromas de doble sentido, palabras obscenas, escuchando todo ese mugrero? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Llénate tus oídos de basura terrenal y a ver si vas a poder escuchar los sonidos exteriores. Pero quieren escuchar la voz de Dios. ¿Cómo así? No vas a escuchar la voz de Dios mientras tú tengas tus oídos llenos de inmundicia. ¿Cómo viene el oído? Los oídos son limpiados por la palabra de Dios. Esa palabra que no quieres recibir, esa palabra que no te gusta, esa palabra que te parece dura, esa es la que tiene el poder para limpiarte los oídos, desarrollar tu fe y darte la vida eterna. Esa palabra que rechazas constantemente. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Vida eterna. ¿Qué es su mandamiento? Su mandamiento es vida eterna. Y tú no quieres su mandamiento, pueblo. Por ejemplo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es mandamiento de vida eterna. Si tú eres perfecto, tú tienes garantía de vida eterna. Porque está bien escrito que los perfectos, que los que no son perfectos no mirarán a Dios. Solamente los perfectos estarán ante su presencia. ¿Sí? Limpios de manos y puros de corazón. ¿Quién habitará en tu santo monte? Oh, se lo saben, ese salmo, se lo saben. No se trata de que tú sepas la palabra. Se trata de que tú estés en la condición que la palabra te está pidiendo que estés. Esos son los becerros de desobediencia que vamos a tumbar de aquellos que quieran que les sean tumbados. Y alegas y contiendes simplemente porque se te pone enfrente la verdad y no la quieres. Cumpliéndose nuevamente la profecía. A lo suyo vino y lo suyo no lo quiso. No lo recibió. Y luego dice, no, yo sí recibo a Jesús. Tú recibes a un Jesús religioso. Recibes a un Jesús que te tolera como eres. Que no te contradice en lo que estás haciendo, que te acepta con tus paganerías, que porque cree que no puedes vivir en santidad. Ese es el Jesús que recibes tú. Un Jesús pagano. Un Jesús que soporta tu inmundicia. Que no te pide que dejes la maldad, es lo que tú tienes. El Dios que yo conozco, el creador de los cielos y la tierra, Él te ha dicho que te apartes el mal, pero tú te agarras tu propio Jesús que te tolera con todas tus paganerías, apoyado por tus predicadores hipócritas que buscan más la inmundicia que la santidad. Y luego se excusan también que no pueden. Ojalá se arrepintieran y se convirtieran de sus malos caminos a Dios para que fueran limpiados. Pero Jesús tuvo problemas con el sistema religioso en aquellos días. Y hasta hoy el sistema religioso sigue rechazando a Jesús porque no se concentran en obedecer. Jesús dijo, obediencia quiero, misericordia quiero. ¿Y dónde está? En los días cuando Él caminó en la tierra se había desaparecido y hoy también está desaparecida de la tierra. La única misericordia que les gusta, ay, no le hables tan duro, pobrecito, no le vayas a lastimar. Esa es misericordia. Misericordia es no decirle a la gente lo malo que está haciendo. ¿Es eso misericordia? Para que no se ofenda, no se sienta mal, pobrecito. Si no quisiera ofenderse, no haría lo malo. Pero desde acá te voy a troncar trompeta hasta de las intimidades que haces en tu cuarto y en las tinieblas donde caminas y luego andas poniéndote tu carita de hipócrita bien santo, como que si Dios no estuviera mirando la inmundicia que estás haciendo allá, y específicamente pastores inmundos de corazón, inmorales sexuales, están tan pervertidos en el corazón y así se paran en los púlpitos a predicar la palabra, llenos de inmundicia, lascivia, codicia. Y lo que es peor, todavía por las pequeñas. ¿Nos entendemos? Y luego, pues como están llenos de inmundicia y viene el mandamiento, sed perfectos como vuestro Padre. No, hombre, pues los agarra contra la pared. ¿Y qué es lo que primero que van a hacer? No, es que no podemos, no hay nadie. A ver, ¿quién? Eso todavía está peor. Está peor porque está habiendo tantas iglesias en la tierra. Habiendo tantos que se dicen hijos de Dios y que no haya uno perfecto. Eso está peor. Eso enseña que el pueblo de Dios está por los suelos, en inmundicia, atascado en sus maldades. Por eso Dios, como le dijo Jehú, y vino el hijo de Jezabel y le dijo, venís en paz.
Y dijo, ¿qué en paz con las prostituciones de tu madre? Sí, y las hechicerías. ¿Cómo va a haber paz en este pueblo con tanta inmoralidad, con tanta prostitución evangélica, con tanta prostitución espiritual, atragándose la inmundicia como si fuera agua? Y luego dicen que son santos, que están limpios, que están perfectos enfrente de Dios, que Él los ha limpiado con su sangre. Si Jesús los hubiera limpiado en verdad con su sangre, estarías limpio, porque Él dijo, si fueras verdaderamente libres, si Él os libertare, seréis verdaderamente libres. Si no entendemos, nos estamos viendo, pueblo, estás haciendo lo que bien te parece. ¿Tú crees que vas a entrar al reino de los cielos con tu justicia? ¿Qué sabes de justicia? ¿Qué es para ti justo? Le llamas a lo bueno malo y luego dices que con esa justicia vas a entrar al reino de los cielos. No tengo que hacer obras de justicia porque el Señor Jesús ya me salvó. Entonces, ¿cómo es que la Escritura dice, y tendréis por vuestro fruto la santificación? ¿Cómo es que te santificas más si no es practicando obras de justicia? Si no entendemos, nos vemos, estamos en la misma página. Así que, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es de vida eterna. Estos mandamientos que tú rechazas, pueblo, esos son los mandamientos de vida eterna. Si no entendemos, porque el mismo que murió por ti en la cruz, el mismo que te limpió con su sangre tus inmundicias, este fue el mismo que te dijo, sed perfectos como vuestro Padre, sed santos porque yo soy santo. Este mismo que derramó cada gota de sangre por ti es el mismo que te dijo, aparta tu pie del mal. Ese mismo es el que te dijo, haced morir lo terrenal en vosotros. Ese mismo es el que te llama a santificación y que te dio el privilegio de ser hecho hijo de Dios, santo, puro y sin mancha. Ese mismo que tú dices que murió por ti en la cruz es el que no acepta el pecado en tu vida, el que no lo tolera, el que no lo aguanta. Para eso murió, para darte libertad del pecado, y ahora tú quieres que acepte tu inmundicia cuando Él murió para quitártela, pueblo. Eso es demasiado. Haciendo cada uno lo que bien le pareciere. Dios dijo, no haréis eso. No haréis eso. Si nos vemos, a este Jesús que tú clamas por todos lados, es el que te manda que vivas en santidad. Este es el que te dijo, el que sea santo, santifíquese más. El que sea inmundo, váyase la inmundicia. Si tú quieres tragar pecado, vete y trágate el pecado. No hay nada que te impida. Pero si vas a ser santo, te vas a santificar más. Es tiempo que le pares en tus hipocresías y que estés pensando que tú eres simplemente... Yo miro el cristianismo así como un pueblo que vive y hace lo que le quiere, como quiera, ya salvo. Ya soy salvo, ya hago lo que sea. Como quiera, Dios sabe que somos pecadores y que haga su sangre. Se han inventado una plétora de mentiras. Y el pueblo le gustan esas mentiras. Les encanta que les digan, estás bien, ahí la llevas. Tú vas camino al cielo. Dios te ha salvado. Jesús te salvó con su sangre. Tú vas a camino al cielo. Ya estás salvado. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Sobándoles la espalda a pecadores llenos de inmundicia en el corazón, haciéndoles creer que van para el cielo cuando su final es camino de muerte. Sorprendente. Es muy sorprendente la forma en la que se desobedece al Señor simplemente por sus malas interpretaciones, simplemente por tener un corazón lleno de maldad. Y luego que tienes el corazón lleno de maldad, luego dices que tú eres santo, que el Señor que Jesús es tu Señor, que tu Salvador, que su sangre te limpió de pecados. Ese mismo es el que te habla. Ese mismo es el que te dice que te bautices en su nombre y no lo quieres. Prefieres las tradiciones paganas de los hombres y todavía carnales. Si es mentira, díganme quién de los discípulos bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Todos?
¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pero no quieren su nombre. No quieren, como en los días del profeta Isaías dijo, en aquellos días vendrán 7 mujeres a un hombre y le dirán: no queremos tu pan, ni queremos tu vestimenta, solamente damos tu nombre. Y es lo que han hecho. Agarran el nombre, pero no quieren la santidad ni su comida. La verdadera comida, el pan verdadero que descendió del cielo, la sangre, no la quieres. Esa palabra les fue dura a los antiguos, esta palabra les es dura a los discípulos modernos, incrédulos y traicioneros, que solamente buscan hacer su propia voluntad, hacen cada quien lo que le parece, porque en este reino, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, tienen leyes, y las leyes las enforzan y pagan. ¿Sí? Aquí no hay opciones, obedeces, obedeces. En el reino de Dios, la obediencia es voluntaria. No hay problema, mientras esté en la tierra, si quieres obedeces, si no quieres no obedezcas. Pero el día que cruces el velo de la muerte, no estés pensando que vas a entrar al reino de los cielos con esa maldad, con esta desobediencia. ¿Sabes tú, has leído, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia? ¿Y qué haces? Fíjate, sabiendo que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, te importa un comino. Sigues diciendo mentiras. Sigues adulterando con la mujer de tu prójimo, con la hija de tu prójimo, que es peor. Sigues adulterando con el marido de tu prójima, sus hijos de la prójima. He mirado a las congregaciones como unos prostíbulos llenos de orgías, codiciándose unos a otros. Aunque sabes que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, por alguna razón extraña tú no consideras que eres un hijo de desobediencia, porque ya eres salvo cuando estás practicando mentira, codicia, adulterio, fornicación, inmundicia, pornografía, pleitos, celos, idolatría, contiendas, borracheras, orgías, asesinatos, todo ese tipo de males, inmoralidad sexual, homosexualidad, lesbianismo, vanidades, todo eso. Pero tú te sientes salvo. Tú te sientes que vas al cielo. ¿No te has preguntado por qué cuando vas a morir o sientes que vas a morir te da temor? Porque en lo profundo tú dudas que vas a ir para el cielo. Esclavitud de la muerte. Eso te da testimonio que tú no has sido libertado. Los que tienen temor de morir no han sido libertados de la muerte. Eso es testimonio de que Cristo no los ha libertado. ¿Por qué? Por incrédulos, porque no creen. ¿Sí? Te repito, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Bueno, si la desobediencia tiene hijos, entonces ¿quiénes son los hijos? Los que desobedecen. ¿No? Si la desobediencia tiene hijos, si el hijo hace lo que va a hacer a su padre, si la desobediencia tiene hijos, los hijos la ven desobedecer y los hijos desobedecen. Entonces todos los que desobedecen, pero ¿qué hay de aquellos que tienen nombre de cristianos? ¿Qué hay de aquellos que recibieron el nombre de Señor Jesús? ¿Qué hay de aquellos que se bautizaron en su nombre? ¿Qué hay de aquellos que no se bautizaron en su nombre? Mientras no obedezcan, todas las religiones son basura. Y todos creen que van camino al cielo, pero son caminos de muerte. Las religiones es el enemigo más grande del hombre, el que más destrucción o más gente avienta al infierno. ¿Sí? A ver, dime, ¿se encargan las religiones de obedecer los mandamientos de Dios? ¿Cuál religión terrenal se encarga de que los hombres obedezcan al pie de la letra los mandamientos de Dios? Muchos los tienen escritos en sus doctrinas. Yo no estoy hablando de que estén escritos en sus doctrinas o sus manuales o sus instituciones o sus bylaws. Estoy hablando de que el pueblo y el líder obedezca y viva obedientemente al pie de la letra. Yo no estoy hablando que estén escritos en sus doctrinas. Tus doctrinas escritas
No importa nada si tú no obedeces. Tienen la Biblia, se escriben sus doctrinas. No obedecen ni la Biblia ni sus doctrinas en cuanto a la Biblia se refieren. Díganme cuál religión es la verdadera, si la que realmente obedezca de corazón, u obedezca como Jesús obedeció al Padre, siendo uno con Él. ¿A dónde están? Sí, pueblo, la obediencia es individual. No es de organizaciones, no es de iglesias, como ustedes les llaman. La obediencia es individual. El líder tiene que obedecer. Cada persona convertida tiene que obedecer. No opciones. Aquí todos obedecen. ¿Por qué? Porque si desobedecen, la ira de Dios. Ahora también sabes qué terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Pero te importa un comino, sigues desobedeciendo. Los miro como niños rebeldes, que tanta promesa de castigo y tanta promesa de castigo y tanta promesa de castigo, y como no viene promesa de castigo, pues se atascan, teniendo por inmunda la paciencia del Señor que te está dando para que te arrepientas, y tú sigues en tus desobediencias. Cada quien hace lo que quiere. Y eso sí, Dios está con nosotros, hermanos. Amén. Amén, la presencia de Dios se siente en este lugar, ya porque la presencia de Dios viene porque Dios es bueno, porque se derraman, piden perdón, se humillan, y Dios es bueno. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces tienen la costumbre de venir, clamar con todo su corazón y llorar, y a veces lo hacen de la manera correcta, lo hacen de corazón y son absueltos, y por eso sienten la presencia de Dios, pero luego se van otra vez a las mismas paganerías. Obedece, busca la presencia de Dios, sí, arrepiéntete de tu inmundicia, pero como le dijo a la señora adúltera, ahora ve y no peques más. No te está condenando, lo que está buscando es que dejes de pecar, porque va a llegar un día en que la palabra te va a condenar, te va a juzgar si tú no vives conforme a la palabra. ¿Cuál palabra? Lo que Dios dijo. Si está escrito en la Biblia, esa palabra puede ser usada en tu contra si tú no la estás obedeciendo. Yeah. Y aquí no importa tu interpretación, tu ciencia de interpretación, homilética, hermenéutica, exegesis o lo que tengas, la teología, escatología, no tienen poder con la palabra. Si tú con tus ciencias lees un versículo y lo malinterpretas, ese es tu problema. ¿Sabes por qué? Porque tú la interpretaste, aunque ya leíste en la escritura que no es de interpretación privada, te atreves a interpretarla. Este es asunto del Espíritu. Por eso te leí lo que yo he hablado, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Ves? El Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no hablaba por su propia cuenta. Y hoy tenemos en la tierra montones de gente que se atreve a interpretar la Escritura utilizando ciencias creadas por los antiguos paganos para interpretar las sagradas Escrituras de Dios. Cuando el Maestro Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no hablaba por su propia cuenta. ¿Ahora entiendes por qué tanto enredo del Evangelio en la tierra? Porque los hombres hablan por su propia cuenta en sus estudios terrenales. Pero esto es espiritual para los espirituales. Sí, es santo para los santos. Es trabajo del Espíritu. Jesús mismo te lo dijo. Por eso, porque no le ponen atención a las palabras que salieron de la boca del Maestro. Él dijo, y os daré mi Espíritu y los guiará a toda la verdad. Nadie necesita interpretar. El Espíritu está para guiar a todos. Por lo tanto, los que interpretan o hablan de su propia cuenta dan claro testimonio de que el Espíritu no está en ellos. Así que sepan, y les aconsejo que paren de andar dando sus interpretaciones en la Escritura y se concentren a obedecer los mandamientos. Porque si no te concentras en obedecer, luego bien rebeldotes, ¿no? Haciendo montones de paganerías. Y luego quieren que el Señor les hable. Aunque te hablara con los oídos tapados de inmundicia, no ibas a escuchar. Dios da
sabiduría a los rectos, a los justos de corazón. Él provee de sana sabiduría. ¿Sí? Él no le da las perlas a los marranos. ¿Sí? Ni lo santo a los perros. Así que si quieres lo santo, deja de meterte al lodo más. Ya no te regreses. Si quieres lo santo, si quieres las perlas. Hoy en día mucha gente habla de perlas, que tiene perlas y revelaciones y eso. Ya andan metidos a la inmundicia. Da asco siquiera el que vengan con sus perlas, con sus cosas, con su palabra de Dios cuando están regresando constantemente a la inmundicia. ¿Quién les va a hablar así? La única palabra que van a escuchar de Dios es arrepiéntate de tus pecados, pero como se creen santos, la van a rechazar porque ya tienen sus revelaciones. Si Dios dijo que Él no le da lo santo a los perros ni las perlas a los marranos, entonces, ¿quién está alimentando a la gente impía de corazón y desobediente de corazón? Ahí están los famosos espíritus familiares y el diablo que se disfraza como ángel de luz. Este les ha creado otro evangelio, no el evangelio bíblico, porque el evangelio bíblico te llama a obedecer y el evangelio creado por el diablo en esta tierra no te requiere obediencia, únicamente te requiere que hagas una oración de fe y ya eres salvo, vive como quieras. Es un evangelio diferente que les han predicado por años y ahora creen que el evangelio verdadero es falso. Tantos años les predicaron una mentira que ahora creen que la verdad es mentira. Muestren con sus acciones que realmente es gente justa y dejaría de hablarles. Muestren con su forma de conducta que no pecan, que no quebrantan los mandamientos de Dios y no te hablaría más. Pero se han creado otro evangelio. El ángel vino del cielo, les predicó otro evangelio y ese evangelio han creído. Por ejemplo, ahí tienen los adventistas. Por eso Pablo dijo, si un ángel bajara del cielo y no predicara el evangelio, sea anatema. Y ahora es, porque sí vino ese ángel, sí trajo doctrinas diferentes, sí engañado a los hombres que viven en inmundicias, pero que creen que escuchan a Dios. Cuando Dios provee de sana sabiduría a los rectos de corazón. Y si un hombre no es recto de corazón, no le está proveyendo Dios, alguien más se la está proveyendo. Se olvidaron de ese ángel que iba a venir y traer un evangelio diferente y vino y ni siquiera cuenta se dieron. ¿Por qué? Porque les habló conforme a los deseos de sus corazones. Les habló conforme a su iniquidad, a su inmundicia, haciéndoles creer que esas cosas nunca las puedes dejar, que nunca puedes vivir sin el pecado en esta tierra y que les ha enseñado a ser hipócritas y falsos, falsamente humildes. Y Dios, el Eterno, te dio el poder de ser hecho uno con Dios, pero vino este ángel mentiroso y te habló y te dijo que tú no puedes compararte igual a Dios. Cuando el Señor te dio el privilegio de ser hecho igual a Él y te dio el privilegio de ser hecho uno con Él, este ángel viene a decirte que no. Ahora, creer que eres igual a Dios es una blasfemia. Les han predicado un evangelio diferente por muchos años y han creído por muchos años una mentira. Deberían de dar gracias a Dios que no los dejara huérfanos, porque si los dejan en la misma condición que van en su pecado, van a estar cayendo al infierno como arena del mar, sin arrepentirse. Dios es bueno y está buscando que te arrepientas de tus malos caminos, y ahora resulta que predicar que vivas en perfección es pecado. Ahora resulta que bautizarse en el nombre del Señor Jesús es pecado cuando los originales, los primeros, los discípulos así lo hicieron todos. Tanto te predicaron la mentira que creíste la mentira. Y ahora dices que así tienes que vivir. Y es entendible. Yo entiendo la razón por la cual predican así. Pero pueden arrepentirse y convertirse de sus malos caminos todos. Primero que nada, lo que tienes que hacer es, ¿cómo se llama? Como hizo Zaqueo, retribuir el agravio o al agraviado. Empieza a practicar justicia. Que se mire con tu forma de justicia que tú realmente, cuando tú estás haciendo justicia en tu diario vivir, así vas a dar testimonio que realmente naciste. Y eso no es en tu carne, es en el poder del Espíritu. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue
Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.